Muy buenos días, estimados estudiantes. Muy bien, nuestro tema de hoy se trata acerca de las actividades distributivas. Muy bien, estas actividades distributivas pertenecen a las actividades económicas al sector terciario. Muy bien, entonces, ¿qué serán las actividades distributivas? Muy bien, entonces, las actividades distributivas son aquellas mediante las cuales se trasladan las mercancías desde los centros de extracción o producción hacia las fábricas o hacia los mercados de consumo. Esto quiere decir que vamos a trasladar desde los centros, o sea, por ejemplo, vamos a trasladar desde, por ejemplo, desde la chacra hacia las fábricas o hacia los centros de abasto. Muy bien. Y entonces, dentro de estas actividades distributivas, vamos a encontrar el comercio y los medios de comunicación. Muy bien, entonces, como podemos observar aquí, por ejemplo, estas son las actividades, por ejemplo, los medios de comunicación, ¿no? Y también el comercio, aquí podemos observar, podemos tener el comercio interno, externo, local, ¿no? Y así sucesivamente. Muy bien, el comercio. Entonces, ¿qué es el comercio? Muy bien, es la actividad que consiste en el intercambio de bienes y servicios. ¿Qué son los bienes? Los bienes son todo lo que nosotros obtenemos con nuestro esfuerzo, ¿no? Como tener una vivienda, tener, por ejemplo, un carro, ¿no? Una bicicleta, una computadora, un teléfono, un celular, ¿no? Una cama, y así sucesivamente. Esos son todos los bienes que nosotros obtenemos que nos pertenecen. Y los servicios son lo que nos brinda, nos ofrece la sociedad, como por ejemplo clínicas, ¿no? Restaurantes, supermercados, ¿no? Hospitales, ¿no? Por ejemplo, los medios de transporte, los buses, taxi y así sucesivamente, ¿no? Todo lo que es, por ejemplo, los servicios que consumimos como internet y así. Entonces, esos son los servicios. Los servicios nos brinda la sociedad, mientras que los bienes nosotros obtenemos, ¿no? A través, pues, de nuestras compras. Muy bien, entonces tenemos el comercio interno, como estamos observando acá, comercio interno o también llamado nacional. Y comercio externo, que es internacional. Cuando hablamos del comercio interno, estamos hablando de nuestro territorio peruano, todo lo que es el territorio peruano. Cuando hablamos del comercio local, estamos hablando solo lo que de repente puede ser de todo Lima, ¿no? Vamos disminuyendo y así. Externo, muy bien, de Lima, ¿no? Ya del Perú, vamos saliendo a diferentes países, ya puede ser de repente con África, puede ser con los países de Europa, los países de Asia, ¿no? Los países de repente, todo Sudamérica y así sucesivamente. Muy bien, entonces, clases de comercio. El comercio se clasifica en dos, el comercio interno o nacional y el comercio externo o internacional. Hablemos del comercio interno nacional. Comercio interno nacional se trata que dentro de esto se considera pues el comercio, ¿qué cosa? Mayorista y minorista. Mayoristas son los grandes mercados que nos ofreces aquí, por ejemplo, Gamarra, los centros de abasto y así. Y mientras, por ejemplo, los minoristas que venden por minudeo, que por ejemplo son los mercados pequeños, ¿no? Los supermercados que nos ofrecen las bodegas, etc. Muy bien, el comercio externo o internacional es el comercio entre dos o más
países, ¿no? Con esto ya podemos, por ejemplo, con diferentes países, porque ya salimos hacia el exterior, como podemos observar en esta imagen. Muy bien, entonces, dentro del comercio interno, perdón, externo o internacional, vamos a tener el comercio de exportación y el comercio de importación. Exportación, lo que nosotros vamos a realizar, ¿no? ¿Qué cosa? Venta hacia el exterior. Cuando dice importación, cuando nosotros vamos a realizar las compras para nosotros. Entonces, ¿en qué consiste el comercio de exportación? Son las ventas que realiza el país, ¿no? Son las ventas que realiza el país. Muy bien, entonces, las exportaciones tienen las siguientes ventajas. O sea, ¿cuáles son las ventajas que tiene la exportación? Muy bien, ahorra divisas, ¿no? Divisas son las monedas extranjeras, van a crear riquezas, ¿no? Disminuye la dependencia económica, va a impulsar la producción. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que las exportaciones peruanas están conformadas por materias primas. Fundamentalmente, por ejemplo, van a destacar, ¿no? Los minerales como el cobre, que exportamos casi el 19%, el zinc, el oro, el petróleo y sus derivados, ¿no? Del petróleo, también está el plomo, plata y así sucesivamente, ¿no? Muy bien, entonces, eso es lo que vamos a vender, ¿no? Nuestras materias primas de lo que nosotros tenemos hacia otros países. Muy bien, entonces, otros productos, por ejemplo, que nosotros exportamos también son los productos pesqueros, que conforman pues el segundo renglón de nuestras exportaciones, como destacando entre estos la harina de pescado, el aceite de pescado, conservas de pescado, ¿no? Pescado congelado y así sucesivamente que nosotros vamos a exportar. Otro que nosotros exportamos son los productos agropecuarios, ¿no? Los productos agropecuarios que se exportan, pues, ¿no? Por ejemplo, como el café, el algodón, el azúcar, la lana de ovino, de alpaca y así sucesivamente, ¿no? O sea, estos productos han sido, pues, desplazados progresivamente con fuentes de productoras de divisas, ¿no? Muy bien, entonces otros productos y así sucesivamente que nosotros vamos exportando, ¿no? Entonces, esos son nuestros productos bandera para poder, por ejemplo, exportar. Muy bien, entonces, ahora hablamos del comercio de importación. El comercio de importación son las compras que realiza el país, ¿no? Las importaciones tienen las siguientes ventajas. ¿Cuáles son las ventajas, no? Que, ¿no? Por ejemplo, nos permite acceder a insumos, ¿ya? Maquinarias y tecnologías que nosotros no tenemos aquí en nuestro país. Supera épocas de carencia, ¿no? Supera épocas de carencia, por ejemplo, cuando ¿no? compramos alimentos después de las sequías, ¿no? Sequías. Muy bien, entonces esto es, por ejemplo, acerca de las importaciones. Muy bien. Otro, por ejemplo, presenta una desventaja del comercio de importación. ¿Cuál es la desventaja del comercio de importación? Por ejemplo, tenemos pérdida de divisas, ¿no? O sea, pérdida de divisas, tenemos aumento de, por ejemplo, aumenta la dependencia económica, ¿no? Del exterior. Afecta, pues, la industria nacional, el famoso, ¿no? Llamado dumping. ¿Qué significa el dumping? El dumping es una práctica desleal de los países, ¿no? Que es la venta de un producto por debajo de su precio normal, ¿no? Ese es el famoso dumping, o sea, es una práctica desleal que los países pues utilizan, ¿no? Para poder vender sus productos. Otro también genera recesión. Genera recesión, que quiere decir que es el decrecimiento de nuestra economía.
economía. O sea, el Producto Bruto Interno va variando, o sea, va disminuyendo. Entonces, ese es el recesión. Muy bien, entonces, esos serían algunas desventajas acerca, pues, de qué, acerca de comercio de importación. O sea, pero en el Perú importa también bienes de capital y servicios como maquinarias, herramientas, vehículos motorizados, ¿no? Que son destinados, pues, a nuestro equipamiento industrial, ¿no? Por ejemplo, nosotros compramos. ¿Qué productos compramos? Por ejemplo, el Perú va comprando, por ejemplo, va a importar, como dice, materia prima e insumos. ¿No? ¿Para qué? Para nuestras industrias, como por ejemplo, compramos el trigo, productos que, ¿no? Por ejemplo, los productos químicos, papeles en fibra, elementos para, ¿no? Montajes y así sucesivamente. Entonces, ese es el comercio de importación. O sea, cuando el comercio externo se clasifica en dos: exportación, importación. Exportación cuando nosotros exportamos nuestros productos hacia el exterior. En el comercio de importación, cuando nosotros compramos lo que no tenemos en nuestro país. ¿Bien? Medios de comunicación. Los medios de comunicación son las diferentes formas que permiten las comunicaciones y el comercio, ¿ya? Y el comercio. Entonces, por lo tanto, tenemos, por ejemplo, en los medios de comunicación terrestres, acuáticos y aéreos. Muy bien. Entonces, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son los medios de comunicación? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las clases? Terrestres, acuáticos y aéreos. Muy bien. Dentro de los terrestres tenemos, por ejemplo, las carreteras, ¿no? Las carreteras. Bien, entonces, por ejemplo, las carreteras, ¿qué son las carreteras? Primero expresamos que son terrestres, ¿no? Hemos dicho que son terrestres, acuáticos y aéreos, ¿no? Entonces, dentro de esta clase se considera, pues, las carreteras, las vías férreas, ¿no? El país con mayor extensión de carreteras va a ser quien, hablando de a nivel mundial, ¿no? Va a ser Estados Unidos. La carretera más larga del mundo es la carretera Panamericana. Las vías férreas más extensas del mundo es el Transiberiano. ¿Dónde queda el Transiberiano? Queda en Rusia. Muy bien. El ferrocarril más alto del mundo es el ferrocarril de Lima-La Oroya, que está en el Perú, ¿no? Siendo Ticllo el Paso, ¿no? El Paso o Abra. Muy bien. El ferroviario más alto del mundo es el famoso Ticllo, ¿no? Que tiene aproximadamente 4.850 metros sobre el nivel del mar. Muy bien, entonces eso es acerca de lo que es en terrestre. Entonces, vámonos a las carreteras. ¿Qué son las carreteras? Bien, las carreteras, ¿no? Son vías donde, ¿no? Van a transitar, ¿qué cosa? Los buses, camiones, etc. Muy bien, entonces, tenemos tres tipos de carreteras. ¿Cuáles son? Por ejemplo, tenemos la carretera longitudinal, que recorre el país, ¿no? De norte a sur o de sur a norte, o sea, viceversa. Unen ciudades de una sola región natural, ¿ya? Entonces tenemos, por ejemplo, la carretera en la costa se le denomina la carretera panamericana, denominada Franklin Delano Roosevelt, que es la principal arteria de nuestro país y la columna vertebral de la costa peruana, recorriendo cerca de 3.500 kilómetros y uniendo casi 10 departamentos, desde Tumbes hasta Tacna. Es una de las carreteras más largas del mundo, ¿no? La carretera de la costa, denominada la carretera panamericana. Muy bien, entonces también tenemos, por ejemplo, en la sierra.
Muy bien. En la sierra se denomina la carretera longitudinal andina, denominada Caminos del Inca. Se extiende desde Piura, ¿no?, hasta Puno. Bien. En la selva también tenemos la carretera marginal de la selva, llamada también Fernando Belaúnde Terry. Enlaza ciudades de la selva alta como Jaén, Bagua, Moyobamba, Tarapoto, Tingomaría y así sucesivamente. Entonces, dentro de la carretera longitudinal tenemos en la costa la carretera panamericana, que es el más largo, ¿no? De ahí tenemos en la sierra la carretera longitudinal andina, denominada Caminos del Inca. En la selva, denominada carretera marginal de la selva, llamada también Fernando Belaúnde Terry. Otra carretera tenemos la carretera transversal, llamada de penetración porque cruza los Andes a través de los pasos o abras, uniendo tres regiones naturales, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, la carretera central, denominada Federico Basadre, parte de Lima, luego de cruzar, pues, el paso de Anticona, llegando a La Oroya, Cerro de Pasco, Huánuco, Tingomaría, y finaliza, pues, en Ucal. Muy bien. Otro, por ejemplo, tenemos la carretera transversal nororiental del Marañón, denominada Monzones Muro. Enlaza ciudades de Lambayeque hasta Amazonas. Muy bien. También, por ejemplo, también dentro de la carretera transversal tenemos también los Libertadores de Huari. Los Libertadores de Huari recorren, pues, de Pisco, ¿no? O sea, Ica hasta Ayacucho. Muy bien, entonces la carretera transversal tenemos la carretera central, la carretera nororiental del Marañón y la carretera Libertadores de Huari. Muy bien. Otra carretera de enlace o vecinal. De enlace o vecinal se caracteriza por unir ciudades de dos regiones, principalmente ciudades costeñas y andinas. Tienen que aprovechar los pasos o abras, ¿no? Los pasos o abras. Entonces, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, la carretera del Hilo Desaguadero, que es binacional. Tenemos, por ejemplo, de Sullana, Morropón, Huancabamba, que está en Piura. Otro, los vecinales, por ejemplo, Chiclayo, Chota, Cutervo, que está entre los departamentos de Lambayeque y Cajamarca. Otro tenemos, por ejemplo, Lima, Canta, Cerro de Pasco, ¿no?, entre los departamentos de Lima y Pasco. La carretera de Nazca, Puquio, Abancay, va uniendo Ica y Apurima. Pativilca, Huaraz, Caraz, Lima, Ancash, ¿no? Por ejemplo, la carretera de Tacna, Tarata y Lave va uniendo, ¿no?, dos regiones o dos, por ejemplo, la costa que es Tacna, Puno, ¿no? O sea, esta carretera de enlace vecinal se caracteriza por unir, dice, ciudades de dos regiones, principalmente una ciudad costeña y otra andina. En este caso, por ejemplo, cuando hablamos de Hilo Desaguadero, es binacional. En Sullana estamos hablando de Piura, ¿no? Chiclayo, Lambayeque, por ejemplo, departamento costeño, y Cajamarca es andino, ¿no? Por ejemplo, en Nazca, Puquio, Bancay, Ica es, ¿no?, departamento costeño, y Apurímac, que es andino, y así sucesivamente. Entonces, esas son las carreteras longitudinal, transversal y de enlace vecinal. Ferrocarriles. Los ferrocarriles facilitan, ¿qué cosa? Facilitan el transporte de carga pesada y pasajeros. Para eso lo utilizamos este medio, ¿no?, de transporte o comunicación, ¿no? Muy bien, entonces tenemos, por ejemplo, ferrocarriles centrales, ferrocarril del sur, ferrocarril privado y ferrocarril internacional. Cuando hablamos del ferrocarril central, ¿no?, por ejemplo, hablamos del ferrocarril
Callao, Lima, La Oroya. El Paso o Abra es Anticona, que es el Ticyo. ¿Bien? De ahí, La Oroya, por ejemplo, se va al Cerro de Pasco, Huancayo. Muy bien, del Cerro de Pasco se va a Goyarisga y Huancayo a Huancavelica. Que esto mayormente llevan, ¿qué cosa? Producto, por ejemplo, carga pesada como los minerales y también pasajeros. Por ejemplo, para Huancayo, de Lima a Huancayo, ¿no? Utilizamos el famoso tren Macho. Bien, entonces este es el ferrocarril central, ¿no? Callao, Lima, La Oroya. Muy bien, de La Oroya, Cerro de Pasco y Huancayo. Ferrocarril del Sur. En el ferrocarril del Sur vamos a utilizar, por ejemplo, Arequipa, Juliaca. De Arequipa nos vamos a Matarani y Mollendo, ¿no? Mayormente esto llevan productos, por ejemplo, como los minerales. Utilizan, por ejemplo, dos pasos. El paso Abra Crucero Alto y paso Abra La Raya. De Juliaca va a salir los trenes, ¿qué cosa? De Cusco, ¿no? A Quillabamba y Puno. Muy bien, así como estamos observando. Ferrocarril privado. El ferrocarril privado es de Hilo, Toquepala y Cuajone, ¿no? Hilo, ¿dónde está? Hilo está en Moquegua. Muy bien, entonces Toquepala y Cuajone. Y el ferrocarril internacional Tacna, ¿no? De Tacna, Perú, que es Arica y Chile. Muy bien, donde que se van transportando pasajeros. Muy bien, pasamos a acuáticos. Muy bien, los acuáticos, por ejemplo, vamos a hablar, por ejemplo, los acuáticos se desarrollan pues en el mar, en los ríos de la selva, en los lagos de la sierra, a través de los siguientes puertos que van a utilizar, ¿no? Pero antes vamos a hablar de a nivel mundial, ¿no? De los acuáticos que, por ejemplo, vamos a utilizar, ¿no? Por ejemplo, en los que se van a realizar, ¿dónde? En los océanos, en los lagos, en los ríos, ¿no? El comercio mundial se realiza principalmente por los océanos y mares, siendo pues aproximadamente el 90% del total, ¿no? De este comercio. El país con mayor flota naviera comercial es, ¿no? O sea, el país con mayor flota naviera comercial es Liberia, ¿no? El principal puerto comercial del mundo, o sea, el puerto más importante del mundo es el puerto de Nueva York, ¿ya? Que está en Norteamérica. El principal puerto, ¿no? El puerto europeo es Rotterdam, que está en los Países Bajos. El principal puerto de Sudamérica, acá en Sudamérica, es Buenos Aires, o sea, Argentina. El principal puerto de Centroamérica, o sea, de Centroamérica es Panamá, ¿no? El sistema de navegación fluvial de los ríos más extenso es el río Amazonas, ¿ya? El sistema de navegación fluvial más extenso es el Amazonas. El principal sistema de navegación de Europa, hablando de fluvial, es el Danubio, es el río Danubio. El principal sistema de navegación fluvial de Norteamérica es el río Mississippi. El lago navegable más extenso del mundo es el mar Caspio. Y el lago más alto del mundo es el lago Titicaca. Muy bien. Entonces, esto es acerca de lo que es de los acuáticos, ¿no? En los océanos, lagos, ¿no? Etcétera. Entonces, pasamos cuáles son los principales puertos que van a utilizar, por ejemplo, pues acá. Muy bien. Los principales puertos marítimos, acá estamos observando los puertos marítimos del Perú, vamos a tener todo lo que es los puertos marítimos son de color rojito,
¿ya? De todo de color rojito. Muy bien. Por ejemplo, este es el Callao, el puerto del Callao. Lo más importante acá en nuestro territorio peruano. Por ejemplo, en Lima, acá tenemos en Lima, el departamento de Lima, tenemos el puerto de, por ejemplo, el puerto marítimo de Huacho, Supe y Chancay. Por ejemplo, en Arequipa, acá, Arequipa tenemos, por ejemplo, Matarani, Mollendo y Quilca, ¿no? En Moquegua tenemos el puerto de Hilo, ¿ya? En Tumbes tenemos el puerto Pizarro y el puerto Zorrito. En Piura tenemos el puerto de Paita, acá, el puerto de Paita, Talara y Bayoa. En Lambayeque tenemos el puerto Pimentel y el puerto Ete. En Ancash tenemos, por ejemplo, acá, en Ancash tenemos el puerto de Chimbote y el puerto de Guarne. Bien, y así sucesivamente. Estos son los, por ejemplo, este es el puerto del Callao. Muy bien, los puertos fluviales de la selva. Fluviales hablamos de los ríos, ¿no? Tenemos el puerto de, por ejemplo, el puerto de Iquitos, que es del río Amazonas, el puerto de Pucallpa, el río Ucayali, el puerto Maldonado, el río Madre de Dios, el puerto de Yurimaguas, el río Huallaga, el puerto de Contamana, está el río Ucayali, el puerto de Caballococha, también está en el río Amazonas, y el puerto de Nauta, fluvial, también en el río Amazonas. Muy bien, estos son los puertos fluviales. También tenemos los puertos lacustres, que es el lago Titi, en el lago Titicaca. Los puertos lacustres tenemos, por ejemplo, el puerto de Yunguyo, el puerto de Juli, el puerto de Puno, y así sucesivamente en el departamento de Puno, en el lago Titicaca. Muy bien. Pasamos a los, ¿no?, medios llamados aéreos. Muy bien, acá como están observando ustedes, hay avioncitos. Estamos hablando de los aeropuertos. Muy bien, entonces, aéreos estamos hablando en la atmósfera, ¿ya? En la atmósfera, por el costo elevado que representa, pues no es muy utilizado para las actividades comerciales, pero sí para el transporte de pasajeros. Por ejemplo, para utilizar la actividad comercial utilizamos lo que son las vías marítimas, por los océanos y mares, ríos, etcétera, lagos. Mientras que los aéreos básicamente es para transportar personas, pasajeros, pues, ¿no? Muy bien, entonces, en los aéreos ya hemos dicho que es por la atmósfera, por el aire. El aeropuerto con mayor tráfico en el mundo es el de Chicago, donde queda en Norteamérica. El aeropuerto de mayor tráfico en Europa es Ámsterdam, ¿ya? Ámsterdam en los Países Bajos. El medio de comunicación más utilizado, ¿no?, a nivel mundial es la famosa televisión. El país con mayor cantidad de satélites, ¿no?, que utilizan satélites es Estados Unidos. Muy bien, entonces, entre los principales aeropuertos, por ejemplo, tenemos, ¿no?, por ejemplo, los principales aeropuertos tenemos acá en el Perú, ¿no? En el Perú utilizamos, por ejemplo, tenemos algo de 54 aeropuertos y aeródromos, ¿no?, que están organizados por zonas. Entre ellos vamos a tener, por ejemplo, el más importante es el, ¿no?, aeropuerto de Jorge Chávez, ¿no?, que está en Jorge Chávez en Callao, el aeropuerto de Alfredo Rodríguez Bayón en Arequipa, Alejandro Velasco Astete en el departamento de Cusco, Inca Manco Cápac en el departamento de Puno, Francisco Secada en Iquitos, Guillermo del Castillo en Tarapoto, José Quiñones, ¿no?, en el departamento de Chiclayo, Carlos Concha en Piura, Carlos Martínez en Trujillo y así sucesivamente, ¿no? Entonces, eso serían pues acerca de las actividades
distributivas porque necesitamos distribuir nuestros productos o también nosotros necesitamos, ¿no? Transportarnos a diferentes lugares para poder desarrollar nuestras actividades económicas. Eso sería, pues, queridos estudiantes, ¿no? Nuestro tema de hoy. La próxima semana estaremos desarrollando, pues, una práctica acerca de estas actividades distributivas. Conmigo será, pues, hasta la próxima clase. Estimados estudiantes, cuídense y bendiciones.